¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo webinar, en esta oportunidad sobre un tema del cual hablamos menos, un tema bastante más específico si se quiere, pero de todas formas muy relevante para las inversiones, para la toma de decisión en el día a día, en cualquier instrumento de inversión en el cual nosotros estemos colocando nuestra mirada, nuestra atención y estemos invirtiendo eventualmente. Entonces, para los que no me conozcan, mi nombre es Sergio Tricio, gerente general de Patrimor, cofundador de la empresa y evidentemente ya durante hartos años haciendo webinars, entregando contenido para todos nuestros clientes. Hoy día quizá un poquito menos que en otras ocasiones, pero de todas formas acá al pie del cañón. Y bueno, de profesión contador auditor, magíster en dirección financiera y otras cosas más. Pero lo que nos convoca hoy día van a ser tópicos relacionados al análisis técnico, por supuesto, pero vamos a tratar de aterrizarlo en cosas concretas, en lo que hoy día estamos mirando en los mercados financieros con esta mirada más técnica, menos fundamental, sino que más técnica. Ya vamos a hablar de las diferencias y por lo tanto vamos a explicar un poquito de qué se trata el análisis técnico, por supuesto. Vamos a hacer una primera distinción rápidamente para dejar claro que el análisis técnico no es lo mismo que el trading. Vamos a hacer ahí una pequeña diferenciación para que se entienda. Vamos a hablar de la herramienta de análisis técnico, vamos a hablar de los imprescindibles que le llamo yo, que son algunas herramientas que nos pueden ayudar a la toma de decisiones en el día a día, y finalmente todo esto lo vamos a llevar a ejemplos concretos en el mercado, en lo que está pasando hoy día en los instrumentos financieros, en los mercados financieros, tratar de ver cómo se aplican estas cosas, qué es lo que nosotros también miramos al interior de Patrimor y cuáles son los factores que de todas formas igual miramos constantemente, y para de esa manera tratar de, más allá de lo conceptual, de lo que es el análisis técnico y explicar en qué consiste la herramienta, llevarlo más bien al ámbito más práctico. Así que lo primero es distinguir estos dos mundos, que son el análisis técnico y el trading. Voy a partir por el trading, que es algo que muchos han escuchado hablar de, pero se confunde precisamente con el análisis técnico. De hecho, este título, eh, este concepto, si se quiere, de la agenda de hoy, lo traigo a colación a partir de una entrevista que me hicieron hace algún tiempo atrás en un podcast, y les llamaba la atención cuando me entrevistaban el hecho de que yo hiciera clases en la universidad sobre análisis técnico. Entonces, no entendían muy bien cómo yo, trabajando en una empresa de planificación financiera, de asesoría, de inversiones quizás más conservadoras, si se quiere, más diversificada, con una visión más de mediano o largo plazo, ¿cómo era posible que yo me metiera en el mundo del análisis técnico? Yo les decía, bueno, no tiene nada que ver el análisis técnico con el trading. Se confunde a veces porque evidentemente cuando uno hace trading ocupa el análisis técnico. ¿Y qué es el trading? El trading no es ni más ni menos que la compra y venta de instrumentos financieros, generalmente en espacios de tiempo acotados. Generalmente uno compra una acción hoy día, la vende mañana, uno compra dólar hoy día, lo vende el mismo día, uno hace operaciones de inversión de muy corto plazo, en donde uno realiza inversiones además muchas veces apalancadas, o sea, con deuda, en donde asume riesgos importantes, pero por espacios de tiempo acotados. Entonces, básicamente el trading es el acto de tradear, que es el comerciar, y por lo tanto es el estar constantemente comprando y vendiendo instrumentos financieros. ¿Ya? Hace algún tiempo atrás hicimos en el podcast Mente Inversionista esta confrontación, pelea entre Tomás Casanegra y Tomás Claro. Y ahí tratamos de explicar estas diferencias entre una postura, que es el análisis fundamental, mirar el largo plazo, Tomás Casanegra, y el trading, transacciones, inversiones de corto plazo, que es Tomás Claro, con las compras y ventas en menor tiempo.
Entonces, primero, definir lo que es el trading y luego el análisis técnico. El análisis técnico no es ni más ni menos que herramientas de análisis que nos permiten tomar decisiones de inversión en, en diferentes instrumentos financieros y que esas herramientas nos permiten tener una mirada más allá del análisis fundamental, más allá de los fundamentos de la inversión, sino que concentrado, enfocado en el precio. El análisis técnico lo que hace es mirar el precio e interpretar lo que el precio de un instrumento financiero nos está diciendo, hablando, la historia que nos está contando el precio, ¿ya? Por lo tanto, el análisis técnico se enfoca más bien en el precio, el análisis fundamental se enfoca en los fundamentos que hay detrás de la explicación de ese precio, y el trading no es ni más ni menos que el acto de comprar y vender instrumentos financieros, generalmente en cortos periodos de tiempo. Entonces, para ser más específico, más preciso, el análisis técnico es una metodología utilizada para evaluar y prever el comportamiento de los precios de los activos mediante el estudio de gráficos y patrones históricos. Se fija mucho el análisis técnico en la historia, en patrones, en cómo se construye, cómo se comportan estos precios y dan cierta estructura, cierta manera de comportarse a lo largo del tiempo, y por lo tanto uno puede predecir de cierta forma el futuro del comportamiento de esos precios. Su objetivo es identificar señales y tendencias que pueden influir en la toma de decisiones. Por otro lado, el trading es la acción de comprar y vender activos financieros con el fin de obtener beneficios. El trading utiliza diversos métodos, incluido el análisis técnico, para tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender. Pero también el trading no excluye otras maneras de analizar el mercado, como puede ser perfectamente el análisis fundamental. De hecho, uno de los instrumentos que yo miro mucho y siempre a lo largo del tiempo yo de una u otra manera he invertido en el dólar peso, y en el dólar uno puede hacer transacciones de muy corto plazo, en una mañana, en pocos días, en pocas semanas. Y si bien uno de los aspectos que más miro a la hora de hacer trading en el dólar peso en cortos periodos de tiempo es el análisis técnico, de todas formas yo miro los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos del dólar peso? El precio del cobre, el comportamiento del dólar a nivel internacional, lo que hace el Banco Central de Chile, los movimientos de tasa. Hoy día decidió mantener tasas la Reserva Federal de Estados Unidos, es un aspecto relevante para las divisas, y también ahora decidió mantener la tasa de política monetaria del Banco Central de Chile, lo cual también va a tener alguna incidencia en el tipo de cambio mañana, probablemente en la jornada. Entonces, esos fundamentos se mezclan, se entrelazan, se conversan entre el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿ya? Entonces, en el trading, cuando uno toma decisiones de inversión de corto plazo, de todas formas mira muchas herramientas, dentro de las cuales está el análisis técnico y también está el análisis fundamental. Entonces, haciendo una comparación sencilla de qué es lo que nos dice cada una de estos dos mundos, el versus, el contrastar lo que es el análisis técnico con el análisis, perdón, con el trading. Como definición, el análisis técnico es un método para evaluar y predecir el comportamiento de los precios mediante el estudio de gráficos, patrones y datos históricos. El trading es una actividad de comprar y vender activos financieros con el objetivo de obtener ganancias. El objetivo del análisis técnico es predecir movimientos futuros del mercado. El objetivo del trading es obtener beneficios, ¿ya? O sea, ahí está clara la diferencia. El enfoque del análisis técnico estudia el comportamiento pasado del mercado para prever movimientos futuros. El trading implica la ejecución de operaciones de compra y venta basadas en predicciones del mercado. Y finalmente, métodos. El análisis técnico utiliza como método gráficos de precios, patrones, chartistas, indicadores técnicos como medias móviles, RSI, MACD, y el análisis del volumen también, volumen de transacción. Mientras que el trading método es utilizar estrategias basadas en análisis técnico o fundamental y otros enfoques para tomar decisiones de trading, ¿ya? Entonces, importante hacer esta distinción, porque la gran diferencia que yo podría
manifestar es que en el trading uno se enfoca en el corto plazo, uno hace transacciones de corto plazo en donde se ayuda en herramientas de análisis técnico y a su vez en una estrategia de inversión de mediano o largo plazo, uno no está haciendo trading, pero sí puede utilizar el análisis técnico para mirar tendencias de más largo plazo. Entonces, ahí radica la diferencia, que en el trading nosotros estamos constantemente al frente de una pantalla comprando, vendiendo, utilizando análisis técnico, pero eso no quiere decir que uno en una estrategia, en una mirada de largo aliento, de largo plazo a la hora de invertir, uno no utilice herramientas de análisis técnico, ¿ya? El análisis técnico, por ende, funciona para diferentes marcos temporales, para utilizarlo en el muy corto plazo y hacer trading, o utilizarlo en el mediano o largo plazo para hacer inversiones en marcos temporales más amplios, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de análisis técnico, vamos a encontrarnos con diferentes herramientas. Primero, hacer la distinción de que uno tiene dos grandes herramientas a la hora de comprar, vender, invertir en cualquier instrumento financiero. Una gran herramienta es el análisis fundamental y otra herramienta es el análisis técnico, que era lo que hablábamos hace un ratito atrás. Y dentro del análisis técnico tenemos herramientas basadas en el chartismo. El chartismo es la búsqueda de patrones de comportamiento que tienden a predecir de buena manera el comportamiento futuro. ¿Cuáles son estas herramientas chartistas? Un soporte, una resistencia, un canal alcista, un canal bajista, un doble techo, un hombro cabeza a hombro, triángulos. Hay diferentes formaciones gráficas que su comportamiento, la manera en cómo se desenvuelve el instrumento financiero asociado a estos patrones, eso indica que se puede comportar de cierta manera en el futuro, ¿ya? Entonces, de hecho, una de las herramientas más utilizadas para cualquiera que se mete en el mundo de la inversión deberían ser los patrones chartistas, porque son súper simples de encontrar, analizar y tienen un buen nivel predictor. Entonces, son buenas herramientas fáciles de comprender y aplicar. Luego tenemos el análisis técnico propiamente tal, que le podemos llamar también como análisis matemático, porque cualquier indicador técnico, como una media móvil, un RSI, un MACD, un estocástico, lo que sea, todas estas herramientas de análisis técnico se basan en los precios y hay un cálculo, una fórmula matemática atrás que nos entrega una señal. Entonces, el análisis técnico propiamente tal, los indicadores técnicos, también los podemos relacionar a un análisis matemático en donde ese indicador nos va a entregar una señal y esa señal nos va a decir qué hacer, si comprar, vender o no hacer nada, ¿ya? Así que ahí tenemos, en ese mundo del análisis matemático, análisis técnico propiamente tal, tenemos todo el mundo de indicadores de análisis técnico. Después tenemos las velas japonesas o candlestick, que son también otro comportamiento de precio que se ve representado por una vela que es alcista, bajista, con más, menos sombras, con más, menos cuerpo. Son un comportamiento dado dentro de una jornada, de un día, de una vela, que ese comportamiento nos dice de una u otra manera cómo podría seguir comportándose el precio en las velas siguientes, ¿ya? Así que también, mirándolo de manera específica, una vela japonesa, y algunas en particular, nos dan mucha información de cómo podría seguir siendo el comportamiento de ese activo en los días siguientes. Y por último, yo siempre voy de adelante para atrás, explico todas las herramientas y al final lo más básico, lo más simple es el price action. ¿Qué es el price action? Básicamente es mirar un gráfico lo más limpio posible, un gráfico sencillo, sin indicadores, sin grandes líneas, limpio, y que uno con la experiencia, con el paso del tiempo, uno
va leyendo ese comportamiento de precios de una manera bastante rápida, ágil, que tiene mucho que ver con el price action, es decir, la acción del precio, mirar el cómo se está comportando el precio y ese precio, de acuerdo a ciertos comportamientos, nos dice que eventualmente podría seguir pasando en las velas siguientes, los días siguientes, en el tiempo posterior. ¿Ya? Bien. Ahora, antes de todo esto y relacionado también al price action, me voy a detener en dos conceptos que quizás es difícil de catalogar dentro de todo lo anterior, porque son herramientas complementarias, si se quiere. Las ondas de Elliott no es un indicador técnico propiamente tal. Las ondas de Elliott es una manera de mirar el mercado y el comportamiento del mercado que a mi modo de ver es difícil de predecir, pero nos permite poder comprender esta lógica de comportamiento del mercado de los precios que tiene una estructura bastante bien definida. ¿Ya? Entonces, hay libros que hablan de las ondas de Elliott, una teoría, si se quiere, bastante antigua, tiene ya varias décadas en el cuerpo, pero más que, a mi modo de ver, más que decirnos cuándo comprar, vender, nos muestra de buena forma cómo se comporta el mercado. Y por otro lado, después tenemos a Fibonacci, que es, por decirlo de alguna manera, una consecuencia de las ondas de Elliott, en donde a partir de este comportamiento de precio hay ciertos parámetros a tener en cuenta que se tienden a repetir. ¿Ya? Entonces, esto sin duda, ondas de Elliott y Fibonacci están dentro del mundo del análisis técnico, pero lo podemos sacar, si se quiere, de estas cuatro categorías. Porque no es chartismo propiamente tal, tampoco es indicador técnico propiamente tal, pero tiene de cierta manera relación a lo que viene siendo el price action, que es esta mirada que nosotros podemos tener del comportamiento del precio y entender cómo se mueve el precio en diferentes marcos temporales. ¿Ya? Entonces, las ondas de Elliott básicamente nos dicen que hay ciertas ondas alcistas o bajistas, que son ondas principales del 1 al 5, y luego tenemos tres ondas correctivas, la A, B y C, que nos hablan de estos, este necesario descanso que necesita un instrumento financiero a lo largo del tiempo, ya sea en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. ¿Ya? En ambos casos deberían existir estos descansos, correcciones. Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica, tenemos en rojo una onda 1, 2, 3, 4, 5 y una onda A, B, C. Lo interesante de esto es que cuando uno mira el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, si uno mira todo ese comportamiento alcista, todo se puede resumir en una onda verde 1, que luego esa onda verde 1, en el movimiento ABC, que es la caída, la corrección, se puede convertir en una onda 2. Por lo tanto, estas ondas 1, 2, 3, 4, 5, ABC, se enmarcan dentro de un movimiento más grande. Y si hacemos un zoom al interior de la onda 1 rojo, tenemos que ahí adentro tenemos una onda 1, 2, 3, 4, 5. Y luego la onda 2 roja es el comportamiento ABC en forma de corrección del movimiento anterior. Entonces, cuando uno mira el mercado, cuando uno mira el comportamiento de precios de cualquier instrumento financiero, uno mira lo que está pasando en los últimos minutos y tiene un cierto comportamiento. Uno mira en horas y tiene otro cierto comportamiento. Y uno mira en días o semanas o meses y tiene otro tipo de comportamiento. Que todos esos comportamientos en diferentes marcos temporales se pueden analizar de la misma manera. Lo que ocurre es que eventualmente en un muy corto plazo algo puede ir para arriba y en un mediano o largo plazo puede ir para abajo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, pero lo que quiero que se entienda es que el mercado nos habla de una cierta manera y se comporta de esa misma manera en diferentes marcos temporales. Esto tiene mucho que ver también con la teoría de los fractales. ¿Qué es lo que es la teoría de los fractales? Básicamente que hay diferentes cosas en la naturaleza, en el universo, que a diferente escala se comportan de la misma manera.
Por ejemplo, una nube. Una nube en el cielo tiene una misma estructura, ya sea chiquitita la nube o sea grande la nube. Y eso habla de la fractalidad. En los precios de los mercados financieros pasa lo mismo. También pasa lo mismo en los árboles. También pasa lo mismo en diferentes cosas, la verdad. En diferentes ámbitos existe esta lógica de fractalidad que tiene un cierto comportamiento que se repite en diferentes magnitudes. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué es lo que nos dice la onda de Elliot? Es que tiene que pasar ciertas cosas, básicamente que la onda 1 eh, es el punto inicial de un proceso de recuperación o de caída, porque esto puede ser para arriba o para abajo. La onda 2 nunca retrocede más allá del inicio de la primera, por lo tanto la onda 2 es una corrección de la onda 1. La onda 3 suele ser el movimiento más grande y la onda 4 no se solapa o no cae más abajo del techo de la 1. ¿Ya? Y la onda 5 suele ser un movimiento más cortito que muestra un agotamiento de la tendencia que se venía observando anteriormente. ¿Ya? Ese tipo de consideraciones hay que tener a la hora de mirar este comportamiento de mercado a través de las ondas de Elliott. Y después de esto se desprende Fibonacci. Los ratios de Fibonacci es una fórmula matemática que básicamente nos muestra esta lógica de repetición a lo largo del tiempo, y a partir de una división se genera un número que es mágico y que da esta proporcionalidad. Ese número mágico es el 0,618 y por lo tanto lo que nos dice la teoría basada en Fibonacci es que estas correcciones que hablábamos anteriormente en Elliott, es decir, después de un impulso viene la corrección, esa corrección suele comportarse en la lógica de estos ratios de Fibonacci. ¿Cuáles son los ratios? 0,32,8, 0,382, 0,50 y 0,618. Es decir, hay un impulso y luego hay una corrección proporcionalmente basada en estos ratios. ¿Ya? Y eso es bien interesante porque cuando uno ve acciones como Nvidia, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo va a llegar la tendencia alcista de Nvidia? Bueno, siempre las tendencias se frenan y vienen correcciones. Lo bueno de Fibonacci es que uno puede establecer de cierta manera hasta cuándo podría corregir una acción, un instrumento financiero. Saber de antemano cuáles podrían ser los niveles a ir a buscar en una eventual corrección. Y también uno puede hacer proyecciones de Fibonacci en una tendencia alcista con expansiones que uno pueda proyectar. Entonces, estas dos herramientas, Elliott y Fibonacci, hablan de manera muy clara cómo es este comportamiento de precios de los instrumentos financieros y que tienen una cierta lógica, un cierto comportamiento que se repite a lo largo del tiempo. Y de nuevo, en temporalidades pequeñas o en temporalidades grandes, de largo plazo. ¿Ya? Bien, entonces, vámonos con los imprescindibles. ¿A qué me refiero con los imprescindibles? Me refiero con los imprescindibles a algunas herramientas dentro de cada una de las herramientas que hablábamos anteriormente. Cuando hablamos de herramientas chartistas, es decir, cuando hablamos de patrones chartistas, canal alcista, soporte, resistencia, etcétera, dentro de las líneas que uno establece en el gráfico y que uno va leyendo esa historia que nos cuenta el precio, uno va identificando ciertos patrones. Y voy a hablarles de dos patrones en particular, que son patrones de cambio de tendencia, en donde el precio nos dice, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos frenamos y ahora puede venir una corrección. Y esos patrones son, por un lado, el doble techo y por otro lado, un hombro, cabeza, hombro. ¿Ya? En eso me voy a detener como imprescindible ahora. Después tenemos dentro del análisis técnico una amplia gama de herramientas de análisis técnico como RSI, MACD, estocástico, Parabolic SAR, Heikin-Achi, R. Williams, Chaikin, Commodity Channel Index, bandas Bollinger,
medias móviles de diferentes periodos, etcétera. Un montón de posibilidades. Uno de los indicadores técnicos más simples es la media móvil, ¿ya? Y vamos a ver el uso que le podemos dar a una media móvil en algunos instrumentos en particular. Dentro de las velas japonesas, dentro del candlestick, hay una vela que a mí me encanta y que yo la busco todo el tiempo, que se llama gran vela blanca. Así de simple. Es una gran vela blanca o verde, alcista, que también puede ser lo mismo, pero al revés, gran vela negra, que es un gran movimiento. La gran vela blanca es un gran movimiento al alza, la gran vela negra es un gran movimiento a la baja. Y eso es fácil de identificar porque es muy visual, es muy fácil de encontrarlo en los gráficos. Y después nos podemos detener en el price action, en lo más básico del análisis técnico, que son los soportes y resistencias. Piso bien marcado, techo bien marcado. Tenerlo súper claro como niveles a respetar a lo largo del tiempo, en donde el precio de algún instrumento financiero se puede desenvolver, se puede mover en ciertos parámetros. Así que pasamos ahora a lo interesante, a lo práctico, a lo que está pasando en los mercados y cómo toda esta teoría, cómo toda esta herramienta la podemos llevar a la práctica, la podemos utilizar y cómo nosotros en Patrimore, en los comités de inversión y en todo lo que estamos mirando habitualmente, cómo en cada una de las instancias en donde uno analiza los mercados incorpora herramientas de este estilo como es el análisis técnico. De hecho, muchos de ustedes que ven la visión semanal de los mercados que hacemos los días lunes, en esa visión semanal de los mercados explicamos muchas veces o mostramos gráficos que a partir de algunas herramientas vamos identificando ciertos comportamientos que se podrían dar en el futuro. Entonces, vamos a hablar de hartas cosas que sin duda a ustedes les interesa, que ustedes miran en el día a día. Una de ellas es el gráfico de Nvidia. Si se dan cuenta, los gráficos que voy a mostrar más adelante son todos muy simples, porque no estoy tratando de incorporar muchas herramientas en un gráfico, que a veces se hace difícil de leer un gráfico cuando tenemos muchas herramientas, muchas cosas metidas en el gráfico y que lo ensucian, sino que vamos a ver algunas cosas simples. En este caso, voy a explicar el gráfico de Nvidia basado principalmente en análisis chartista. ¿Qué vemos en este gráfico? Vemos un doble techo. Un doble techo que no es perfecto. El máximo que alcanzó Nvidia fueron los $140 y después alcanzó un segundo máximo más o menos los $135 o $136. Esos dos niveles máximos pasan a ser el techo. Pero lo más importante en un doble techo es el neckline, que es el soporte, el piso que configura el doble techo. Y ese piso está muy bien definido en los $118, $117. Después, además de este doble techo que se estaba configurando hace algunos días atrás, vemos que hay una tendencia alcista impresionante. Todos hemos visto el gran boom de la acción de Nvidia y vemos que esta acción alcanza un máximo con los precios nuevos después del split. Recordemos que Nvidia llegó a costar cerca de $1.000 o no sé si llegó a superar los $1.000 en algún minuto, pero alcanzó esos niveles y después hizo un split en donde se dividió la acción en 10 acciones. Entonces, de valer $1.000 la acción pasó a valer $100 la acción, ¿ya? En términos simples. Entonces, vemos acá que alcanza por ahí por marzo o abril de este año la acción un máximo en $95 y después cae en torno a $75. Y de esos $75 se pega el salto hasta los $140, que es el máximo histórico. Entonces, acá lo que podemos ver es que hay una clara tendencia alcista y después de ese gran movimiento alcista entre los $75 y los 140, ¿qué ocurre? Viene la corrección. Y ahí tenemos una corrección que en principio era una posibilidad de corrección, porque ese primer movimiento de 140 a 117 es una corrección más bien pequeñita. No es poca, pero es pequeñita dentro de la tendencia alcista. El tema está en que cuando ya se cumple este doble techo, que es cuando se rompe el neckline, cuando se rompen los $118, ahí viene una caída bastante más severa que se dio esta semana y que fue a buscar casi los $100.
De hecho, lo que nos dice el doble techo es que la amplitud del doble techo, que en este caso son poco más de $20, esa amplitud de más de $20 es lo que debería ir a buscar como objetivo hacia abajo, que es una caída adicional de $20 en este caso. ¿Y qué otra cosa ocurre acá? Es que después de todo el movimiento alcista, desde los 75 a los 140, la corrección que se empieza a generar es una corrección más o menos en los ratios de Fibonacci en torno a el 50% de Fibonacci aproximadamente. Eso fue a buscar como objetivo en esta caída. La clave ahora está en qué va a pasar ahora. Hoy día subió la acción, se recuperó. Pero ¿qué va a pasar? ¿Se vuelve a recuperar sobre los 118 o se mantiene bajo los 118 y mantiene la corrección a la baja? Lo que nos dice el análisis técnico es que lo más probable es que no siga subiendo mucho más y que lo que anteriormente fue soporte, 118, ahora pase a ser resistencia, 118. Entonces, hasta ahí llega el impulso y podría venir un freno para los próximos días seguir corrigiendo, ¿no? Ahora, si uno mira este gráfico, a pesar de la presión bajista del último tiempo, este gráfico igual nos sigue diciendo que la tendencia es claramente al alza. O sea, lo que estamos viviendo ahora, mientras no rompa a la baja los $90 y fracción, mientras no caiga bajo esos niveles, la tendencia sigue siendo alcista. Lo que teóricamente nos dice que hay una tendencia alcista es cuando constantemente se van superando máximos crecientes. Entonces, después de la corrección que está viviendo hoy día Nvidia, en el futuro lo que debería pasar es que rompa en algún minuto los 140, máximo histórico, y vaya a buscar otros niveles superiores. Y ahí se mantenga la tendencia alcista, ¿no? Por lo tanto, por ahora, a pesar de la corrección severa de las últimas semanas de Nvidia, es una corrección. Y por lo tanto, el que confía en esta empresa y por fundamentos cree que le va a seguir yendo muy bien en el futuro, podemos decir que desde el punto de vista técnico, también hasta ahora nos dice que la acción seguiría manteniendo esta tendencia alcista, ¿ya? Bien, estamos en los patrones chartistas. Hablamos del doble techo. Ahora pasamos a a un hombro cabeza a hombro. Este es el gráfico más temido en los mercados financieros, porque un hombro cabeza a hombro nos dice que la tendencia va a cambiar. Y una tendencia alcista que se ha mantenido por un buen tiempo va a girar y va a darse la vuelta la situación. En este caso, tenemos un neckline, un piso, un soporte en el ETF más importante de Europa, que es el STU. Este ETF de Europa que agrupa las 50 empresas más grandes de Europa, o sea, por decirlo de alguna manera, es como el Dow Jones en Estados Unidos, que agrupa las 30 empresas más grandes o más significativas, más representativas de Estados Unidos. El STU agrupa a las 50 empresas más grandes de Europa, que entiendo vendría a imitar o replicar el Eurostock 50. Es como el principal índice del mercado europeo en su totalidad. Entonces, acá no ha pasado nada, porque mientras no rompa ese piso, que son los 48,50, es un potencial de caída, un potencial de debilidad futura. Mientras no lo rompa, no pasa nada. Pero si llega a romper el neckline, si llega a romper los 48, la potencial caída es toda la cabeza, la amplitud de la cabeza, que en este caso es de 48 a 53. O sea, estamos hablando de una potencial caída de $5, es decir, un 10% de caída para la bolsa europea, si es que se rompe este neckline, este soporte. Entonces, estos son gráficos que hay que tener en cuenta como una posibilidad de que cambie una tendencia. Esto lo vimos también en el dólar peso en Chile, que en el dólar peso se estaba dando un hombro cabeza a hombro hace algunas semanas atrás, lo hablamos en la visión semanal de los mercados, y el neckline en este caso estaba en torno a los 900 pesos. En este caso el hombro cabeza a hombro tiene una pequeña inclinación, una pequeña tendencia alcista. Entonces en este caso también funciona porque la pendiente no es tan grande, pero cuando hay pendientes muy pronunciadas a veces hay que tener un poquito más de cuidado con la interpretación. En este caso yo creo que sirve el hombro cabeza a hombro
y en caso de que se llegara a romper esos 900 pesos, y de hecho todavía está presente el hombro cabeza a hombro, de hecho los 955, 960 pesos era un gran techo que al parecer se respetó. Entonces, nuevamente los 900 pesos pasan a ser relevantes hoy en día, que si se llegan a romper, puede venir una caída en la magnitud de la cabeza de este hombro cabeza a hombro. ¿Cuál es la cabeza de este hombro cabeza a hombro? La base está más o menos en 870, 880 y por arriba los 980, 990, o sea, son 100 pesos. De una ruptura eventual de los 900 pesos en algún minuto, si cae, podría ir a buscar los 800 pesos como objetivo. Nunca esto funciona a la perfección, nunca es exacto los 100 pesos, exacta la cabeza, pero podemos decir que se puede dar una caída fuerte, severa, rápida, si es que se llega a romper este hombro, cabeza, hombro. ¿Ya? Así que siempre hay que tener cuidado con estos patrones chartistas. Bien, esa primera herramienta, patrones chartistas, análisis chartista. Pasamos a la segunda herramienta, indicadores técnicos, indicadores matemáticos. Acá vamos a utilizar una media móvil, en este caso en el Standard & Poor's 500. Y acá ocurre algo interesante, porque por un lado tenemos una directriz alcista, una línea azul perfecta, uniendo puntos mínimos crecientes, que esa línea de tendencia alcista que marca un soporte es una herramienta del chartismo. Y a eso le agregamos una media móvil de 50 periodos. Media móvil simple, que es la línea azul que sigue el precio. Si se dan cuenta, al costado izquierdo del gráfico, abajito, esa línea, la media móvil, funcionaba como techo, como resistencia. El precio llegaba a esa media y caía, llegaba a la media y caía, hasta que se supera la media y sube el precio, corrige, rompe, pero vuelve a subir, luego se apoya y en estos últimos días ha estado coqueteando el precio con la media móvil. ¿Qué quiere decir esto? Como que el precio ha querido romper la media móvil, pero no lo ha logrado. Y uno también tiene que darle ciertos márgenes a los indicadores para que se terminen consolidando rupturas o desenlaces más probables. En este caso, ya con el movimiento de hoy día del Standard & Poor's 500, podemos decir que la tendencia sigue absolutamente vigente alcista, porque se apoya en la directriz y vuelve a situarse el precio sobre la media móvil de 50 periodos. Entonces, hoy día esta media móvil de 50 periodos ratifica que la bolsa norteamericana está en la actualidad aún en una tendencia muy fuerte al alza. Y acá hay que tener presente de que en los últimos días muchos quizás se asustaron y vieron caídas importantes. De hecho, el S&P 500 llegó a 5.750 y cayó a los 5.004 más o menos, perdió como un 6% aproximadamente, que en pocos días duele perder un 6% de valor, pero no es nada. Es como dice Tony Robbins, es un pequeño invierno, que son normales todos los años, ¿ya? Pero por ahora la tendencia sigue plenamente vigente al alza, ratificado en estos dos indicadores, directriz alcista y mantenerse sobre la media móvil de 50 periodos. Y por lo tanto, y como contrafactual o como herramienta también de análisis en caso contrario, tengan mucho cuidado si es que el S&P 500 rompe los mínimos recientes. O sea, si llega a romper el S&P 500, la media móvil de 50 y la directriz alcista que está acá presente, cambia completamente el panorama y podemos ver una corrección más grande. Ahora, acá tenemos una media móvil para el mismo S&P 500, pero un periodo de tiempo más largo. Acá estamos mirando el desempeño desde mediados del 2018 a la fecha. Y acá está la media móvil de 200 periodos, que es la línea roja. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Si se dan cuenta, es que gran parte del tiempo el precio se mantiene sobre la media móvil de 200 periodos. Y esa media móvil de 200 periodos, que es la línea roja, sirve como piso, como soporte, como apoyo para que la tendencia se mantenga al alza. De hecho, cuando ha traspasado a la baja esa media móvil de 200 periodos, cuando hemos visto grandes correcciones. Una corrección importante se dio el 2019, pero recuperación rápida también, recuperación en B.
Después tuvimos el COVID, que fue el 2020, una gran caída, pero también recuperación en B. Y después tuvimos un periodo de tiempo más prolongado, que fue el 2022, en donde el precio se mantuvo por varios meses, por un año y fracción, bajo la media móvil de 200 periodos, para luego situarse sobre ella y mantenerse ahora sobre esta media móvil de 200 periodos. Para mí, la media móvil de 200 periodos es, ¿cómo decirlo? La reina de los indicadores, la herramienta más poderosa por sobre todas las demás. Y por lo tanto, cuando un activo financiero está sobre la media móvil de 200 periodos es porque las cosas están bien. Y cuando se sitúa bajo la media móvil de 200 periodos es porque la cosa se complica. Entonces, en este caso, mirando el S&P 500 en el largo plazo, lo que acabamos de ver, y ahí está el gráfico más chiquitito que es lo que vimos anteriormente, el S&P 500 está hoy día en una corrección chiquitita, pero está muy lejos de la media móvil de 200 periodos, que hoy día está en torno a los 5.000 puntos. Es más, si el S&P 500 se le ocurre corregir y caer hasta los 5.000 puntos, sigue estando en tendencia alcista y no pasa nada. De hecho, esa media móvil de 200 periodos que está en 5.000 puntos, ese nivel sigue estando por sobre el máximo histórico anterior, que fue primeros días del 2022, que ese máximo histórico está en los 4.800 puntos aproximadamente. Por lo tanto, si el S&P 500 llegara a caer a los 5.000 puntos, incluso un poquito más abajo de eso, sigue manteniéndose esta gran tendencia alcista de largo plazo. ¿Ya? Entonces, estas herramientas son muy poderosas porque nos pueden permitir ver con mayor objetividad cómo se está comportando el mercado. Y a pesar de una corrección que puede ser dolorosa, porque el mercado puede caer un 5, un 10, un 15, un 20%, igual todavía mantenerse en una tendencia sana, alcista, que en el tiempo nos va a seguir entregando buenos retornos. Ahora, el S&P 500 es un buen ejemplo para el análisis técnico, pero es un mal ejemplo para las estrategias que nosotros utilizamos muchas veces, en donde no consideramos el S&P 500 precisamente por ese factor volatilidad. En que, claro, para yo que soy arriesgado, invertir en el Standard & Poor's 500 y que se pegue una caída un 20 o un 30% en un año no me pasa nada. Pero evidentemente a nuestros clientes no les gustaría que eso pasara y tratamos de defenderlos de esas situaciones, de que eventualmente un activo caiga un 10, un 15, un 20%. No nos gusta invertir con ese nivel de riesgo y lo hacemos solamente en situaciones muy, muy particulares. Ahí está la personalización de las estrategias que nosotros confeccionamos. Número 1, chartismo. Número 2, análisis técnico, la media móvil. Y ahora pasamos al número 3, candlestick, velas japonesas. Y acá tenemos algo que probablemente ustedes todavía no identifican, no tienen idea. Todas esas son velas. Las velas verdes son alcistas, las velas rojas son bajistas. Hay toda una interpretación en torno a las velas japonesas. Cada vela me dice algo, cada conjunto de velas me dice otra cosa. Pero acá nos vamos a concentrar en las velas verdes grandes, que esa es una gran vela blanca. Una vela que parte muy abajito y cierra muy arriba. Tiene un cuerpo muy grande. Y ese cuerpo grande es generalmente 2,5 a 3 veces más grande que las velas anteriores, que el promedio de las velas anteriores, 5 velas anteriores aproximadamente. Entonces, en este caso tenemos el dólar peso, y en el dólar peso tenemos acá dos momentos en donde se dan grandes velas blancas, que en esos momentos es cuando vienen recuperaciones, cuando vienen impulsos posteriores del precio. Entonces, una gran vela blanca me dice, parece que esto va a agarrar fuerza hacia arriba. Y una gran vela negra o roja, que es el caso contrario, nos dice que la cosa va al revés. De hecho, hoy día el movimiento del dólar fue bastante bajista. No podemos decir que es una gran vela negra o vela roja del todo, porque lo que no me gusta mucho es que tiene una mechita abajo, no cerró en el mínimo, pero podemos decir que es una vela contundente que puede estar diciéndonos que hasta aquí llegó la tendencia alcista de los últimos días y pudiera venir una corrección. Entonces, la vela en particular y al cierre diario nos puede entregar mucha información de cómo puede venir el día siguiente y los días posteriores. Es un complemento, ¿ya? Y para los que hacemos trading de corto plazo o tomamos decisiones de muy corto plazo, puede servirnos harto estas velas japonesas.
Y por último, llegamos al price action. ¿Y qué es el price action? El price action es un gráfico limpio y utilizar unas líneas, mirar el comportamiento del precio, mirarlo de manera ver cómo nos cuenta la historia el mercado. Y acá volvemos al Standard Poor's 500. Y acá, en este caso, tenemos dos cosas interesantes. La primera es lo que ya habíamos hablado anteriormente, que es la línea de tendencia alcista, esa línea azul que pasaba justamente por estos niveles de soporte que aguantó en los últimos 4 días. Si se dan cuenta, las últimas 4 velas, el precio aguantó ahí en ese soporte. Y hoy día aparece una gran vela. No sé si es una gran vela blanca propiamente tal, pero es una vela contundente, en donde el precio abre bajito y cierra prácticamente arriba. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal hoy día nos confirma que es altamente probable que va a bajar las tasas en septiembre. Entonces, el mercado celebra, el mercado está contento, van a bajar las tasas y, por lo tanto, la tendencia alcista de la bolsa norteamericana se mantiene. Y se mantiene por dos razones: soporte, la línea, la directriz, y por otro lado, la vela, que es una vela contundente al alza. Tan simple como eso. Con esos dos indicadores yo puedo quedarme tranquilo de que la tendencia alcista de la bolsa norteamericana se mantiene. Los mercados se mantienen bastante estables, sanos, sólidos. En el corto plazo. Esto puede cambiar mañana, pasado. Todo esto se revierte. A veces una señal nos dice un día y al otro día se revierte por completo. Pero por lo menos con toda la información reunida hoy es algo favorable para el mercado. Y acá tengo otro gráfico que es magnífico, es fantástico desde el punto de vista del price action. Este es el gráfico del oro, el metal precioso. Y acá podemos ver que durante varios años, del 2020 al 2024, hubo una resistencia intratable. Hubo un techo espectacular. Hubo un techo que no se lograba romper. Y uno puede decir, bueno, si hay un techo tan fuerte, no tiene más benzina, más gasolina para seguir subiendo. Claro, ese techo fuerte va a costar superarlo, ¿sí? Pero cuando supere ese techo, va a subir con mucha fuerza el precio, porque es tan fuerte el techo, es tan importante, todo el mundo lo está mirando, que ese techo cuando se supere, también todo el mundo lo va a estar mirando y todo el mundo va a decir, acá comienza un nuevo impulso. ¿Qué es lo que ocurrió precisamente a comienzos de este año con el oro? Que al romper los 2.060 puntos, los 2.060 dólares, 2.100 dólares, viene un impulso muy importante hasta hoy en día cercano a los 2.500 dólares. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo un nivel específico, en este caso un techo, una resistencia, pasa a ser tan importante que al romperlo, al superar esa barrera, se abre el camino para un impulso adicional. Y acá tenemos al Bitcoin, que también tuvo un inicio de año bastante positivo, pero en el último tiempo se ha estabilizado en una banda de precios bastante acotada. Una especie de bandera, canal bajista, soporte, lateralización. Son varios conceptos que con los cuales uno puede eh, explicar lo que está pasando hoy día con el Bitcoin. Y acá podemos ver que por abajo la zona de 52.000 dólares es un piso muy fuerte en este momento y la zona por arriba de los 69.000 dólares es una resistencia muy importante también. Entonces, básicamente el Bitcoin se está moviendo en esta banda y mientras no logre romper esta banda, hacia abajo sería una muy mala señal que rompiera el piso en los 52.000 y podría desplomarse, y sería una señal muy positiva si llegara a romper los 69.000, 70.000 por arriba, que eso sería una señal muy alcista también. Y esto es price action, es básicamente poner dos líneas, graficar un techo muy bien definido, un soporte bien definido y listo. Y ver cómo se desarrolla el precio dentro de estos niveles, ¿ya? Y como hemos visto en varios gráficos, uno puede hacer análisis de cortísimo plazo con las velas japonesas, con algunos gráficos más
más acotados en plazo o en plazos muy largos, en rangos de tiempo muy amplios, como en el oro, en donde uno ve por varios años el comportamiento del precio. Así que eso era básicamente lo que le quería contar hoy día, hacer un doble clic en todo lo que tiene que ver con el mundo del análisis técnico, en cómo esta herramienta nos puede permitir tener una visión adicional, complementaria a los fundamentos. Nosotros en todo lo que hacemos, evidentemente nos preocupa mucho más los fundamentos, estar invirtiendo en instrumentos que nos den confianza, que muestren que tengan un desempeño esperado favorable de cara al futuro, pero por supuesto también tenemos esta mirada técnica que complementa el análisis y que nos permite poder agregar un factor adicional, que ese factor adicional que se llama análisis técnico se descompone de muchos factores más chiquititos. Y todas esas herramientas, todos esos factores más chiquititos nos permiten poder complementar nuestro análisis en muchas de las cosas que analizamos, miramos. Bien. Dudas, consultas en estos últimos minutos que nos quedan. Pienso que han estado muy atentos mirando la presentación, pero quizás sin muchas preguntas, ya que más que describir, explicar conceptualmente, he tratado de llevar todo esto más bien a la práctica para ver cómo nosotros utilizamos esta herramienta y cómo para ustedes les puede encender el interés para aprender sobre esto y también utilizarlos en el análisis que cada uno hace. Fabián, no me quedó muy clara la diferencia. ¿Cómo uno ve la diferencia de una gran vela blanca negra? Bien, la gran vela blanca o verde es una vela alcista que abre en la parte inferior y cierra en la parte inferior del cuerpo, que se llama la parte verde. Esa es una vela blanca, que es una vela alcista. La vela representa el alza de precios durante una jornada. Y la vela negra es todo lo contrario. Abre en la parte superior y cierra en la parte inferior. Por lo tanto, en esa jornada hubo fuertes ventas. Cayó el precio durante toda una jornada, abriendo al inicio de la jornada arriba, cerrando en la parte inferior. Esa es la diferencia. Una es alcista, la otra es bajista. Las velas de volumen también se diferencian entre verde y roja. Lo que hace una vela de volumen, cuando uno utiliza el indicador volumen, que ese indicador volumen es bien relativo, porque hay un indicador de volumen que es un proxy al volumen, ¿ya? El volumen del mercado uno lo ve en las transacciones, en la cantidad de plata que se transó en una acción en particular. Por lo tanto, el volumen necesariamente, para que exista el dato concreto, real, debe ser en un mercado centralizado. O sea, el volumen, por ende, solamente va a existir en mercados centralizados, llámese una bolsa, llámese una acción de una empresa que transa en algún mercado. En Chile, la bolsa es la bolsa de comercio, por lo tanto, las acciones de Copec, sabemos cuánto se transa de esa acción durante un día. En los mercados mundiales, las acciones norteamericanas son lo más importante, por lo tanto, sabemos lo que transó Apple en la bolsa de Nueva York. Entonces, en mercados centralizados uno puede identificar el volumen real. En el dólar peso en Chile uno también lo ve porque el mercado es bastante cerrado, entonces uno sabe cuáles son los actores que están. Pero cuando uno mira el indicador de volumen en plataformas de análisis técnico, ahí hay un proxy al volumen que tiene que ver con la cantidad de transacciones por milisegundos que hay en un instrumento. Y básicamente, como es un proxy, lo que nos dice es que si hay muchas transacciones rápidas es porque hay más volumen, cuando hay pocas transacciones hay menos volumen. Entonces, ese volumen es medio mentiroso, ¿ya? Como indicador técnico. Ahora, respondiendo a la pregunta, cuando el día es alcista, el volumen debería como indicador aparecer en verde. Cuando el día es bajista, el volumen que aparece abajo debería ser rojo, ¿ya? Juan Carlos, en relación a las velas, ¿el grosor de cada una indica algo? ¿Periodo de tiempo en que se mantiene en ese valor? Mira, en cuanto a velas japonesas, Juan Carlos, tienes una cantidad enorme de patrones. Ya hay diferentes
calibres para cada vela. Están los martillos, está la gran vela blanca, la gran vela negra, el doji, está grupos de velas como una estrella de la mañana, una estrella de la noche. Hay muchas interpretaciones respecto a las velas que cada una de ellas nos dice algo, pero es todo un mundo. De hecho, hay libros que se dedican a explicar cada una de estas velas y los patrones de velas, ¿ya? Ahora, hay velas que son más importantes, velas menos importantes. A mi parecer, a mí me gustan mucho estas grandes velas blancas o negras, grandes velas verdes o rojas, porque esa vela en particular nos dice harto, nos dice mucho de lo que está pasando en el mercado en ese día, ¿no? Pero hay muchas interpretaciones, así que da para mucho, Juan Carlos, poder explicar qué es lo que cada una de ellas nos dice, ¿ya? Bueno, para eso tenemos un curso de análisis técnico que lo pueden hacer por ser clientes. Me imagino todos saben que tienen cupones de descuento o vouchers para cobrar algunos de los cursos, así que si a alguien le interesa un poquito más de esto, lo puede utilizar precisamente en ese curso de análisis técnico, que es bastante completo, y ahí nos detenemos a explicar cada una de estas herramientas, ¿ya? Otra pregunta con respecto al indicador media móvil, Moving Average, MA. ¿Qué diferencia hay entre 20, 50, 200? Que he visto en otro webinar la MA de 20. Sí, básicamente la temporalidad, Fabián, al ser una media móvil de 20 periodos, consideran menos periodos, y lo que ocurre en ese caso es que esa media móvil va más pegadita al precio, sigue al precio más de cerca. Y una media móvil de 200 periodos, como lo vimos acá, esta media móvil de 200 periodos es la vela, o sea, es la línea roja. Esa línea, al ser una media móvil de 200 periodos, está muy alejada del precio porque considera los últimos 200 periodos y si saca un promedio. Entonces, básicamente lo que nos dice la media móvil de 20, más pegadita al precio, más de corto plazo, de 200, más alejada al precio. Y ahí, ¿cuál es la que uno utiliza? Es la que, para el análisis que uno hace, para la temporalidad que uno mira, para el instrumento que uno analiza, uno va variando cuál media móvil utiliza más o menos. Yo en general, simplificando mucho esto, yo utilizo la de 50 y la de 200. Una de 50 que es como más de corto plazo, que como para ver si la tendencia está fuerte arriba o fuerte hacia abajo, y la 200 para mirar una tendencia más pausada en el tiempo. Bien, gracias, Fabián. Excelente. Siendo las 7 de la tarde en punto, damos por finalizado esta charla, este webinar. Gracias por sus consultas. Vi que estuvieron muy tímidos por mucho rato, así que gracias por dejar las preguntas para el final. Así me pude explayar y explicar en detalle todo lo que quería contarle. Buenas preguntas. Así que nada, los dejo súper invitados a que le pierdan el miedo al análisis técnico, que no se confundan que esto no es trading, sino que es una herramienta más para analizar los mercados, para ver lo que ocurre a lo largo del tiempo y tenerlo como herramienta adicional, que es muy buena, de hecho. Nosotros la utilizamos mucho, yo llevo muchos años aprendiendo y experimentando con esta herramienta de análisis técnico, así que las recomiendo a ojos cerrados. Es algo más a aprender dentro del mundo de la inversión. Pero tómenselo con calma. Esta es una buena introducción y de a poco pueden ir profundizando un poquito en estos temas. Rodrigo, ¿la media móvil de 50 se refiere a 50 días o si lo vemos en semanal serían 50 semanas? Excelente pregunta y como tú bien dices, depende de la temporalidad que nosotros hacemos el gráfico. Todos estos gráficos que yo le mostré son gráficos diarios, o sea, cada vela es un día, por lo tanto 50 periodos son 50 días. Pero si la temporalidad es semanal, cada vela sería una semana y por lo tanto serían 50 semanas. Así que depende de la temporalidad, Rodrigo. Bien, muchas gracias Mabel, gracias Eliseo, gracias Patricio, Paola, Fabián, Juan Carlos, un abrazo y nos vemos en otro webinar, en otra masterclass, en otro video, en lo que sea. Estamos acá para seguir tratando de aportar con un granito de arena. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.